Bueno, a ver, chicos. ¿Por qué personaje queréis que empecemos a hablar? ¿En el orden en el que vienen? ¿O tenéis algún interés en especial porque hablemos primero de uno? Pues el que viene. El que viene. Silverwolf. No, así que al final va a ser ese el orden. Sí, Hayato-BT. Silverwolf. Sí, Pues en ¿cómo principio vienen? vienen como nos lo presentaron en el parche de la 1.1. Silverwolf, luego Luocha, Mm. Kafka y Blade. Pero Kafka y Blade, como todavía no nos han dicho el orden exacto, Wally-Ashley. Bienvenidos al directo. bienvenido Whale. Entonces, como vienen, vale. Muchas gracias por seguirme, Whale. ¿Ves? Ahora sí he oído yo la alerta, por lo tanto eso quiere decir que ha saltado. Wally-Ashley. Buenas, Sí, Whale. buenas. Vale, pues el primer personaje que se vendrá A en la ver, Arturo, pon el 1.1 mapa. Mm. es Silverwolf, ¿vale? Como ya sabemos, Silverwolf será un personaje de cuántico nihilidad. Y aquí tenemos lo que vendrían a ser sus... Vamos a empezar por sus habilidades, ¿vale? Que las tenemos aquí. De acuerdo. El ataque básico de Silverwolf, ya lo veis, inflige un 50% de ataque del daño de Silverwolf como daño cuántico a un enemigo. Ahí va. Ya el problema viene aquí porque no nos especifica bien, pero podemos intuir más o menos lo que es cada uno. Esta es la técnica, ¿vale? El cierre forzoso del proceso es la técnica. Ataca inmediatamente al enemigo y entra en combate. Ignora el tipo de debilidad y reduce la firmeza de todos los enemigos al romper la debilidad de un enemigo. Activa el efecto de ruptura cuántica. Vale, esto es la técnica. Mm, Mm. A ver si carga. Ujú. Esta será la habilidad, permitir los cambios, que inflige un 98% de ataque Silverwolf como daño cuántico a un enemigo y tiene una probabilidad base del 75% de aplicar al objetivo una debilidad de uno de los tipos de daño que posea un aliado en el campo de batalla durante 2 turnos. Además, la resistencia al tipo de daño de esa debilidad se reduce en un 20%. Hay un 100% de probabilidad base de que la resistencia a daño del objetivo se reduzca en un 7,5% adicional durante 2 turnos. Que no está nada mal. Por esta habilidad es por lo que interesa mucho Silverwolf, ¿vale? Luego, cuenta baneada. El 85% de probabilidad base de reducir la defensa del objetivo atacado en un 36% durante 3 turnos. Además, inflige un 228% de ataque de Silverwolf como daño cuántico a ese enemigo. Y luego nos queda el esperando a que el programa responda, que será la pasiva propia de Silverwolf, ¿de acuerdo? Cuenta baneada es la ultimate y esperando a que el programa responda será la pasiva. Silverwolf puede crear 3 tipos de errores: hacer que el ataque se reduzca en un 5%, hacer que la defensa se reduzca en un 4% o hacer que la velocidad se reduzca en un 3%. Y cada vez que Silverwolf lanza un ataque, tiene una probabilidad base del 60% de implantar un error al azar al objetivo durante 3 turnos. ¿Vale? O sea que se nos activaría esto con una probabilidad del 60% cada vez que atacáramos. Con el básico, habilidad ultimate, podría saltar cualquiera de estos 3 errores. Y duran 3 turnos. En principio, se pueden stackear, porque aquí no pone lo contrario, ¿de acuerdo? Como está sujeto a cambios hasta que salga, en principio quedaros con la idea de que podrían acumularse, si tuvierais suerte, los 3 errores a la vez. Ujú. Y no pone que no se pueda, o sea, que no pueda salirte 2 veces el mismo y se pueda aumentar. Eso no pone que no se pueda hacer tampoco, entonces... Silverwolf, como veis, está bastante bien. Podemos ver también sus eidolones. A ver. Bueno, no tenemos los números exactos, pero sí sabemos más o menos cómo son. C1,
C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Vale, la C1 sería que cuando el enemigo entra en combate, su resistencia a efectos se reduce un tanto por ciento durante X turnos. ¿Vale? La red zombie, la C2. Al usar la habilidad definitiva, Silver Wolf recupera X puntos de energía por cada estado negativo que tenga el objetivo, hasta un máximo de X estados negativos. La C3, pues lo de siempre, que nos suma 2 puntos al máximo de la habilidad básica. El ataque de rebote, que es la C4, al usar la habilidad definitiva, Silver Wolf inflige un tanto por ciento de su ataque como daño cuántico adicional por cada estado negativo que tenga el objetivo. Y este efecto se puede activar X veces, o sea que será acumulable, lo podremos stackear. Entonces, en conjunto, parece ser que Silver Wolf va a estar muy fuerte. La C5, 2 puntos más a la definitiva en la red de rastros. Y la C6, red superpuesta, por cada estado negativo que tenga el objeto Bienvenidos al directo. Bienvenido Darkcraft. Y red superpuesta, que por cada estado negativo que tenga el objeto enemigo, el daño que inflige Silverwolf aumenta en un X% y se puede acumular un X veces. O sea que también la C6 va a hacer que Silverwolf esté muy cheta. Pero claro, hay que sacarle la C6. Pero como personaje base está bastante bien. ¿Vale? Para equipos de nihilidad y de bufos. Con Weld, Kafka, por ejemplo. Sus rastros no están todavía, como podéis ver, no están muy bien puestos. Solo sabemos los 3 principales, pero no están muy bien catalogados todavía. Vale. De aquí el siguiente a venir sería nuestro amigo Luocha. Vale. Así que hablemos del bueno de Luocha. Aquí tenemos sus habilidades. La técnica, compasión del necio. Tras usar la técnica, el talento se activa inmediatamente al comenzar la siguiente batalla. Vale. El talento es este, el de ciclo vital. Cuando se alcanzan 2 acumulaciones de flora visal, Luocha las consume todas y genera un campo contra los enemigos. Cuando el objetivo enemigo que está dentro del campo recibe un ataque, el aliado atacante regenera una cantidad de vida equivalente al 12% del ataque de Luocha más 60. El campo dura 2 turnos. O sea que está bastante bien. Su básico, pues lo de siempre. Inflige un 50% del ataque del propio Luocha como daño imaginario a un enemigo. Su habilidad normal, que vendría a ser la oración de la flora visal, que tras usar la habilidad básica regenera inmediatamente a un aliado una cantidad de vida equivalente al 40% del ataque de Luocha, más 200, y Luocha obtiene una acumulación de flora visal. Cuando cualquiera de los aliados tiene un porcentaje de vida igual o superior al 50, Luocha usa inmediatamente su habilidad básica una vez y no consume puntos. Este efecto se puede volver a activar cuando se cumplan los requisitos una vez que Luocha haya realizado acciones 2 veces. Esto está roto. ¿Vale? O sea, nada más que por esta habilidad ya convierte a Luocha en el mejor healer del juego. Lo único, hay que tener en cuenta que Luocha está basado en su ataque. Como podéis ver por su habilidad, va a curar en función del ataque de Luocha. Y su talento también está basado en base al ataque del propio Luocha. Entonces tendremos que equiparle con stats y substats de ataque para que cure lo máximo posible, por ejemplo. Y su ultimate, que ya nos quedaría la ultimate, deseo de muerte, que elimina un efecto positivo de los objetivos e inflige un 120% del daño de Luocha, o sea, del ataque de Luocha como daño imaginario a todos los enemigos. Encima de pegar y curar no consumirá puntos la cura LOL. Si está la vida por que es igual o inferior al 50%, no consumirá. Cuando lancen la habilidad. Si la vida de los aliados está por encima del 50, sí que consumirá. Entonces sí, está bastante bien. Y la ulti nos da también una acumulación de flora visal. Comentaros que se me había olvidado comentaros que Luocha va a ser abundancia imaginaria.
Sus eidolones. De acuerdo. La C1. Bautismo de los vivos. Tras usar la habilidad básica, si el aliado objetivo ya regeneró toda su vida, Luocha recupera X puntos de energía adicionales. Por lo tanto, va a estar ahí recuperando su ultimate antes. Está bien. La C2. Concesión inmaculada. Al usar habilidad básica, si el aliado objetivo tiene en ese momento un porcentaje de vida inferior a 50, la curación realizada por Luocha aumenta un tanto por ciento. O sea, le curará más todavía. Si el aliado tiene un porcentaje igual o superior a 50, Luocha encima le otorga un escudo equivalente a un porcentaje de los PV máximos de ese mismo personaje, intuyo. De ese aliado durante X turnos, sí, efectivamente, de ese aliado durante X turnos. La C3, bueno, 2 puntos a la habilidad básica. La C4, juicio de espinas. Los enemigos se ven afectados por debilitación cuando el campo de lucha está activo y el daño que infligen se reduce un tanto por ciento. La C5, 2 puntos a la ultimate. Y la C6, en polvo te convertirás, que el daño o sea, que le hace a la barra de firmeza para poder producirle la ruptura, que inflige el ataque básico y la habilidad definitiva de Luocha aumentan un tanto por ciento. En resumen, Luocha va a ser el mejor sanador del juego y si lo conseguís tener C2, lo podéis usar incluso como tanque, para que vaya poniendo el escudo a la gente. No necesitaréis un tanque en el equipo. En principio. Como ya os digo, todo esto está sujeto a cambios, ¿vale? O sea, en principio esta es la información que tenemos, tanto de las habilidades como de los eidolones de los personajes. Como podéis ver, en los eidolones no está puesto exactamente el tanto por ciento o los puntos de energía que recupera el personaje, porque no es decisivo. Bueno, el siguiente personaje que tendríamos es Yukon, ¿vale? Que no sé por qué aquí la imagen de Yukon y de sus habilidades pues como que no les ha venido muy bien. Hablemos de Yukon. Yukon será, si no me equivoco, era Imaginario Armonía. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos sus habilidades aquí. El básico, como siempre, que inflige un 50% del ataque de Yukon como daño imaginario a un enemigo. Su habilidad básica, muerte desde las alturas. Obtiene 2 acumulaciones de sonido de cuerda, que se pueden tener 2 como básico. O sea, se pueden stackear 2 veces. Cuando el sonido de cuerda está activo, el ataque de todos los aliados aumenta en un 40%. Cada vez que un aliado termina su turno, Yukon pierde una acumulación de sonido de cuerda. El turno en el que Yukon usa su habilidad básica y obtiene sonido de cuerda no pierde ninguna acumulación de sonido de cuerda. Entonces, eso puede estar muy bien, ¿vale? Con esto podríamos tener, si tenemos a Bronia, podríamos poner a Bronia en un equipo que nos daría el ataque con la ultimate más con la E a todo el equipo, y en otro equipo tener a Yukon que nos va a hacer algo parecido con su habilidad básica. Más encima, con su ultimate, Cernícalo en picado, que lo que hace es que si Yukon tiene sonido de cuerda, la probabilidad de crítico de todos los aliados nos aumenta un 21% y el crítico un 39%. Además de infligir un daño imaginario equivalente al 228% de su ataque. ¿De acuerdo? O sea, a un enemigo. Como os he dicho, es una Bronia un poco modificada, de imaginario. Entonces, si la tenéis las dos, tenéis unos buffers muy fuertes para vuestros equipos. Su talento, una flecha por 7 capas, que los ataques básicos infligen de forma adicional un 40% el ataque de Yukon como daño imaginario. Y además el daño de firmeza para hacerle ruptura de este ataque aumenta en un 100%. Y se puede activar una vez cada turno. O sea, está muy bien. Y la técnica, persiguiendo el viento. Tras usar la técnica, entra en modo de sprintar durante 20 segundos. En este estado su velocidad de movimiento aumenta un 35%. Además, al entrar en combate tras atacar a su enemigo, Yukon obtiene 2 acumulaciones de sonido de cuerda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder movernos muy rápido por el mapa, que a veces se hace un poco tedioso si queréis matar todos los bichos para obtener los materiales de ascenso y demás. Y encima nos va a dar 2 cargas del propio sonido de cuerda, para que
al entrar, si quisiéramos lanzar la ulti porque tenemos todas las últimas descargadas, ya nos daría esa probabilidad de crítico y el daño crítico a todos los aliados, más luego si lanzáramos la habilidad el 40% de ataque a todos los aliados. Entonces Yukon va a estar muy bien, saldrá en el banner de Luocha, y eso sí está confirmado, 4 estrellas, está bastante bien. Y ahora vamos a ver sus eidolones, a ver qué tal. Su E1, exploradora alada. Al entrar en combate, la velocidad de todos los aliados aumenta en un tanto por ciento durante X turnos. Esto está muy bien, porque ya la convierte en el buffer perfecto. Te da ataque, te da probabilidad de crítico, te da daño crítico y encima te da velocidad. Si consigues un dupe de Yukon, la conviertes en el mejor buffer que va a haber ahora mismo en el juego. La E2, cuadriga del firmamento. Cuando un aliado tiene la energía al máximo, Yukon recupera tanto X puntos de energía adicionales. Este efecto solo se puede activar una vez por cada aliado. Cuando Yukon utiliza la habilidad definitiva, se reinicia el contador de activaciones. Otra pasiva, o sea, otro idolón muy bueno. O sea, al final, lo suyo sería intentar sacarla mínimo de momento E1, porque es muy buena la E1. Encima personaje de 4 estrellas. Lo que pasa es que está en el banner de Luocha, no en el de Silverwolf. Es entendible que no querrá retirar y que si en algún momento la meten en el permanente os salga. Pero es que es muy buen buffer. Si no tenéis a Bronia, os va a merecer mucho la pena. La E3 nos aumenta 2 puntos la habilidad básica. La E4, arquera eficaz. Cuando sonido de cuerda está activado, el daño que inflige Yukon aumenta en un tanto por ciento, ¿veis? Esto ya no es tan importante si tenemos en cuenta que es buffer, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces vamos a estar dando los buffos en función de Paula cuánto nos turnen, lo veremos. Bienvenidos al directo. Bienvenida, Paula. Luego, rápida y precisa, que sería la E5. Lo mismo, nos da 2 puntos a la definitiva, como todos los personajes. Y la E6, arco fuerte. Cuando Yukon usa su habilidad definitiva, obtiene X acumulaciones de sonido de cuerda. Esto sí está bien también, pero claro, tienes que subirlo a la E6. Yo recomendaría, si la vais a intentar sacarla mínimo E1 para que sea el buffer perfecto. Y si ya os gusta mucho y vais a tirar por Luocha, intentad mínimo sacarla E2 para que os vaya acumulando energía por vuestros aliados, ya que se acumula. No es que se acumule, pero solo se activa una vez por aliado. Entonces interesaría intentar sacar la E2 para que recuperara energía rápido para la ultimate. Y esto sería Yukon, chicos. El nuevo buffer que se viene de Imaginario Armonía. Bastante bueno. Buen sustituto para Bronia. Encima nos da velocidad, algo que Bronia no nos da. Y para los que tenemos a Bronia, como en mi caso, un buffer para otro equipo que puede estar muy bien. Pero Bronia te adelanta una acción Ya, del personaje. te adelanto una acción. Esta lo que hace al entrar en combate es darle velocidad a todos los aliados. Solo por entrar en combate. Si la tienes E1. Entonces, eso está muy bien. Entonces, funcionan de manera parecida y diferente a la vez. O sea, son buffers que te suben casi lo mismo, la probabilidad, el daño crítico y el ataque. Una te da una acción extra a un personaje y la otra te da velocidad a todos. Eso es lo único que es así, medio diferente. Luego tendríamos a Kafka. Kafka, el personaje que muchos están esperando. Ya vendríamos a los personajes de la 1.2. No sé. Hayato-VT. Sed. Entre una Bronya E0 y una Yukon E3 es discutible quién es mejor XD. Pues... A ver, entre una Yukon E1 la convertiría más o menos en una Bronia E0. Porque harían lo mismo, dar velocidad, todo. Si ya le pones la E2 a Yukon, le estarías dando más energía. Pero la E3 lo único que hace es darte 2 puntos más en la habilidad base. Tampoco le hace mucho. En cambio, Bronia con su E1, si no me equivoco, creo que se adelantaba a sí misma a la acción. Cuando lanzaba la... Había una probabilidad de que se adelantara a sí misma a la acción cuando activaba su habilidad base.
No, Entonces, que no te consumiera. que no se consumiera el punto de energía. Entonces, Bueno, compensa también en ese sentido. Una Bronia E1 más o menos como una Yukon E2. a ver Lo qué por dicho, ahí. hablemos de Kafka, la waifu que muchos esperan. Personaje de la 1.1, no sabemos si vendrá antes o después de Blade. Así que veamos a Kafka sus habilidades. Túmulo a medianoche. Habilidad básica no, ataque básico. Inflige un 50% del ataque de Kafka como daño de rayo a un enemigo. Luna acariciadora. Kafka inflige un 80% de su ataque como daño de rayo a un enemigo y un 30% de su ataque como daño de rayo a los enemigos adyacentes. Si el objetivo principal está afectado por estado de daño con el tiempo, todos los efectos de daño con el tiempo que tenga producen inmediatamente un daño equivalente al 60% de su daño original. O sea, le aplicaría un DOT, equivalente al 60% de su daño original, ¿vale? Gorjeo del ocaso, su ultimate. Inflige un 48% del ataque de Kafka como daño de rayo a todos los enemigos y tiene una probabilidad base del 100% de electrocutar a los enemigos atacados durante 2 turnos y hacer que reciban inmediatamente un 72% del daño original de la electrocución recibido. Los enemigos afectados por la electrocución reciben un daño de rayo con el tiempo equivalente al 95% del ataque de Kafka al comienzo de cada turno. Está muy bien, lo que pasa es que son 2 turnos solo, pero bueno, no está mal. Dulce pero cruel, el talento de Kafka. Cuando un aliado de Kafka lanza un ataque básico contra un enemigo, Kafka lanza inmediatamente un ataque adicional que inflige un 60% de ataque como daño de rayo a ese objetivo. Y tiene un 100% de probabilidad base de que el daño con el tiempo que recibe el objetivo aumente un 15% durante 2 turnos. Este efecto solo puede activarse una vez por turno. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez por turno, cuando alguien Kafka de nuestro la equipo que lanza. ataque no sea Kafka, Kafka automáticamente hará un ataque de seguimiento inmediatamente después de ese aliado para atacar al mismo objetivo. Y esto solo se puede hacer una vez por turno. Y la técnica. La clemencia no es perdón. Ataca inmediatamente al enemigo y entra en combate. Inflige un 50% del ataque de Kafka como daño de rayo a un enemigo al azar. Además, cada enemigo tiene una probabilidad base del 100% de ser afectado por electrocución durante 3 turnos. Los enemigos electrocutados reciben un daño de rayo con el tiempo equivalente al 50% del ataque de Kafka al comienzo de cada turno. Durante 3 turnos. Entonces vamos sumando dots y al final lo que van a hacer es que reciban mucho daño de electrocución. Porque vamos acumulando la clemencia no es perdón. El del gorjeo de la ultimate también se acumularía. Entonces son 2 dots distintos que se aplican a la vez. Más el seguimiento es daño de hostigación. O sea, básicamente lo que hace Kafka es hostigar al enemigo todo el rato. Y sus eidolones, que es lo que nos debería interesar. Esto es lo que yo, gracias Señor, por mantenerlo exactamente igual. Esto es lo que hace que Kafka sea un personaje que merece la pena sacarle 100% sin discusión la E1, ¿vale? La E1 de Kafka, moto perpetuo, al utilizar la habilidad definitiva, los enemigos pasan de recibir el daño provocado por el estado de electrocución a daño de todos los estados negativos de daño con el tiempo que tengan en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Una Kafka, para que os hagáis una idea, una Kafka E0, cuando lanza la ultimate, solo va a hacer daño en función de las cargas de electrocución que tenga el enemigo puestas en ese momento. Por lo tanto, solo serviría si la llevarais con personajes en el equipo que aplicaran daño en el tiempo de electrocución como ella para poder maximizar el máximo daño que hace ella. ¿De acuerdo? Si la tenéis E1, el rollo es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya no solo cuenta la electrocución, cuenta cualquier tipo de estado negativo de daño en el tiempo. Ya sea quemadura, intemperie, sangrado, la propia electrocución. Entonces, si tiene cualquiera de estos estados alterados, cuando lancemos la ulti de Kafka, el daño que va a hacer esa ulti va a ser abismal.
porque va a tener en cuenta no solo los dots de electrocución, sino de cualquiera que le hayamos estado poniendo al enemigo antes de poner la ulti de Kafka. Y eso yo creo que va a hacer que Kafka sea un hipercarry muy bestia si la tenemos E1. Comparable incluso al propio Jin Yuan que ha salido ahora. Eso. Luego tenemos la E2 de Kafka, que es fortísimo. La eficiencia de ruptura de debilidad aumenta en un X%. Está bien, pero no la veo tan bestia como la E1. La E1 la veo rotísima en comparación. Capricho, la E3, aumenta más 2 el nivel de la habilidad básica, como todos los personajes. E4, recitativo, el talento que hace de daño con el tiempo aumentado que reciben los objetivos dure X turnos más y que este efecto se pueda acumular X veces. Esto también nos viene muy bien porque si son más cargas que tendría el enemigo, por lo tanto más daño y encima dura más turnos. Esas cargas se mantendrían si por casualidad pudiéramos tener 2 turnos seguidos en la ultimate, sería la misma cantidad de dodge o más porque les iríamos poniendo más. La E5 doloroso, 2 puntos más a la ultimate. Y la E6 leyero. La E6, la habilidad definitiva, hace que el multiplicador de daño de electrocución infligido a los enemigos aumente un tanto por ciento y extiende la duración de electrocución en X turnos. Esto también nos haría hacer muchísimo más daño con la ultimate, pero claro, esto llegar a la E6 de Kafka es una locura. Tendréis que hacer una sobreinversión brutal. Quien la quiera hacer que la haga. Yo no lo voy a hacer, no lo recomiendo. Yo considero que con la E1 ya tenéis una Kafka que sería un monstruo. Entonces, sería suficiente. Lo dicho, Kafka, si la conseguís E1 será una mala bestia para equipos de buff y meter dot, como llevarlo con Shampoo, con Asta, personajes en general que te metan estados alterados al equipo rival para sacarle el mayor partido posible a nuestra waifu favorita. Entonces, en principio yo a Kafka la estoy esperando con ansia, le tiraré, intentaré sacarle la E1 si puedo, yo lo traeré para que lo veáis. Y esto había sido Kafka. Ya solo nos queda su acompañante que nos viene en la 1.2, que vendría a ser Blade. Como os he dicho antes, no sabemos el orden todavía. Así que hablemos de Blade. Su ataque básico es, a ver, Blade, no lo hemos dicho antes, es destrucción viento, ¿vale? Su ataque básico, Shattered Sword, inflige un 60% el ataque de Blade como daño de viento a un enemigo. Su habilidad básica, Hellscape, consume el 30% de su vida máxima para impulsar instantáneamente su acción un 100%. Es decir, otro punto de acción que tendría. Por lo tanto, podría... Ahora entenderéis por qué, ¿vale? También aumenta el... Os voy a explicar primero y yo os lo explico. Y luego lo hablamos. También aumenta el daño en un 14% y mejora el ataque básico de Shard Sword a Forest of Sword durante 3 turnos. No puede volver a usar la habilidad de Blade mientras Forest of Sword siga activo. Si la vida de Blade es insuficiente cuando usa su habilidad, su vida se reduce a 1 y no puede regenerar energía. Vale. La cosa es que Blade, si lanza Hellscape, lo que hace es consumir una acción, le adelanta la siguiente inmediatamente, se potencia a sí mismo y entonces atacarías otra vez con el básico, que sería diferente al anterior, que es un básico mejorado, por así decirlo. Y luego tendrías su ultimate, que es sentencia de muerte. Inflige el 30,7% del ataque de Blade más el 76% de su vida máxima como daño de viento en enemigo y objetivos adyacentes. Y el 15,3% del ataque de Blade más el 38% de su vida máxima como daño de viento a objetivos adyacentes. También establece el HP actual de Blade al 50% de su vida máxima. Vale. La cosa es que lo que hace peligroso a Blade vendría a ser su talento regalo de Suhu,
que cada vez que Blade recibe daño, gana una pila de cargas por hasta 3 turnos, acumulándose hasta 5 veces. Y esto es lo que hace que Blade se pueda pasar él solo muchas veces universos simulados. ¿Por qué? Porque los enemigos de universos simulados suelen ser 3, 4. Si tú lo pones solo, todos los golpes los va a recibir él. Pero lo vas a tener que tener muy bien invertido para que aguante todos los golpes antes de que pase lo que tiene que pasar con su técnica. Que es lo siguiente. Cuando consume todas las acumulaciones de daño que le han hecho, desencadena instantáneamente un ataque de seguimiento a todos los enemigos, lo que inflige un 23% del ataque de Blade, más el 57% de la vida que ha perdido al acumular las cargas, como daño de viento. Y encima de esto le restaura un 30% de su vida máxima. Por lo tanto, Blade básicamente es un berserker. Lo que va a hacer es recibir daño, devolver un porcentaje del daño que ha recibido y curarse en función a ello. Por eso lo hace muy bueno para pasarse universos simulados él solo y así tener un equipo libre o incluso no sé si podría llegar a estar tan roto como para pasarse algún piso del abismo él solo y poder utilizar un equipo tocho como segundo equipo. Lo que pasa es que tardaríamos más, ya que el abismo simulado nos exige turnos. Pero siempre podemos potenciarle con otro usuario, pero perderíamos cargas para que se lo pasara. Y el efecto de su técnica, que es el viento karma. Ataca al enemigo inmediatamente, consume el 20% de la vida de Blade y después de entrar al combate inflige un 40% de la vida de Blade como daño de viento a todos los enemigos. Entonces que eso es una locura. Entonces la técnica de Blade está muy rota también. Es un personaje muy bueno de destrucción. El problema que viene con Kafka. Entonces hay que decidir bien qué es lo que queremos. Sus eidolones. La E1. Rechazado por la muerte, infectado por la vida. Cada vez que la vida de Blade decae por debajo del 50% durante la batalla, su vida máxima aumenta un 20%. Y esto se acumula hasta 2 veces. Entonces, esto quiere decir que al final del combate puede llegar a tener un 140% de su vida total, en vez de un 100%, que sería el base. Por eso de que aguante más, porque al final va a tener más vida con la que empezó, y encima la va regenerando. E2, nivel 2, sueño, perdidos e innumerables arrepentimientos. Si la vida de Blade se restaura mientras Forest of Sword está activo, el daño de su próximo ataque aumenta en un 15%. Y este efecto se puede acumular hasta 3 veces. O sea, podría llegar a hacer un 45%. Entonces, cuidado el daño que puede llegar a hacer Blade. La E3, fundición de acero y molestia de granos. Lo de siempre, más 2 a su ataque, a su habilidad básica. E4, espada definitiva, infierno oculto. Si la vida de Blade está por encima del 50% cuando usa su ultimate, inflige el 100% de la pérdida de vida infligida por su ultimate como daño de viento adicional a un enemigo y objetivos adyacentes. Entonces, está muy bien también. Su nivel 4 está muy bien, pero yo creo que al ser 5 estrellas, su E1 y E2 son bastante potentes, lo suficiente como para que si quisiéramos sacar sus constelaciones paráramos ahí, en vez de seguir sacando. ¿Qué pasa? Que el nivel 4 lo que hace sería mejorar su ultimate a como debería ser. Si nos fijamos, con su ultimate solo hace el daño perdido, creo que era un 57, ¿no? Un 76 y un 38 en diferentes. Pues aquí infligiría siempre un 100. Tanto al principal como a los adyacentes. Entonces, y siempre que estuviéramos por encima del 50%. Pero claro, hay que llegar a la E4 y es un 5 estrellas. Estamos en lo de siempre. Su E5, sentencia de muerte y karma. Lo mismo, sube 2 puntos a su habilidad definitiva. Y la etapa 6, o Eidolon 6, cuerpo y alma. Cuando Blade recibe un golpe fatal, su vida se reduce a 1 en lugar de quedar incapacitado y su talento pasivo se activa de inmediato. Esto solo puede activarse una vez cada 3 turnos. Vale, o sea, esto, si lo tenéis E6, lo convertís en, literalmente, en, yo diría que el mejor personaje del juego. Porque este tío no va a morir nunca. Le da su último arcano. Cada vez que lo vayan a matar, resucitará.
Si lo consigues que aguante 3 turnos sin morir, al cuarto puedes dejar que te lo maten, que resucitará todo el rato y encima se le activará el talento. Que atacará. El talento es este. Devolverá todo el daño de las 5 cargas y se curará en base al daño que le hayan hecho. Por lo tanto, no solo resucitará, sino que se curará un montón. Cada 3 turnos. Básicamente es inmortal, si lo tienes E6. Pero claro, estamos en lo de siempre, será para ballenas, E6, pero lo convertirías en un personaje inmortal. Y esto habría sido todos los personajes que nos vienen, chicos. Desde la 1.1, empezando con Silver Wolf en el primer banner, Luocha en el segundo como 5 estrellas y Yukon como 4 estrellas, ambos de imaginario, solo que Luocha de abundancia y Yukon de armonía, y en la 1.2 que nos vendrán tanto Kafka como Blade. Así que espero que os haya gustado esta presentación de los personajes. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Muchas gracias por seguirme, darle like y suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.